Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos al estudio del libro de Colosenses. Continuamos con el versículo 19 en capítulo 1. La semana pasada nuestro pastor nos dio un estudio muy interesante llamado La Supremacía de Cristo. Vamos a continuar con este tema y espero que el Señor nos hable a través de su palabra y sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está del otro lado de la pantalla y vamos a dedicar este tiempo a meditar en la palabra del Señor. Primeramente agradeceremos a Dios por sus bendiciones, después nos ponemos en sus manos y recibimos lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, estamos ante tu presencia, Señor. Agradecidos por esta nueva oportunidad, Padre, de seguir meditando en tu palabra y de escudriñarla, porque dice que en ella encontramos vida eterna. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Señor, porque nos reconcilió contigo, Padre. Por los méritos de Cristo es que ahora tenemos acceso a ti, Padre, y tenemos esa paz que solo tú puedes dar. Gracias por esas bendiciones que tenemos en Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 23, pero vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que nuestro pastor dio la semana pasada, la supremacía de Cristo. En los versículos 15 al 18, que fueron los que se tocaron, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo que hace Pablo es refutar la herejía colosense. ¿Recuerdan ustedes que Pedro también estaba refutando las herejías que había en las iglesias donde él estaba y a los expatriados que estaban siendo influenciados por estas herejías? Ahora Pablo, en su función ministerial, también está haciendo esto. Aquí en Colosenses, Pablo exalta a Cristo. Colosenses tiene una cristología muy elevada, porque es mucha teología. En el capítulo 1, versículos 15 al 23, todo ese pasaje es la supremacía de Cristo. En el versículo 13 y 14, que lo vimos hace 15 días, donde dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, es la transferencia realizada por Dios en su Hijo. Los versículos 15 al 20 dan una descripción exaltada de su Hijo, Jesucristo, el reconciliador de todas las cosas. Y los versículos 21 al 23 es la inclusión de los colosenses en esta reconciliación. ¿Recuerdan ustedes también que nuestro pastor fue mencionando declaraciones acerca de Jesucristo? Y ahorita las mencionamos en esos versículos. Y fueron 8. Si ustedes hicieron anotaciones, yo creo que se acuerdan cuáles eran. Pero ahorita las mencionamos en los versículos que acabamos de leer. También aquí en su pantalla aparece por si gustan copiarlos o escribirlos después. Tenemos temas históricos y teológicos. Este libro de Colosenses contiene enseñanzas en varias áreas clave de teología, incluyendo la deidad de Cristo, y aquí aparecen los versículos en su pantalla, la reconciliación, la redención,
El punto 4 refuta la enseñanza hereje que amenaza a la iglesia colosense, también tratada en el capítulo 2. El punto 5, la elección. El punto 6, el perdón. Y el punto 7, la naturaleza de la iglesia. Esos son algunos de los temas que Pablo está desarrollando. Y podemos bosquejar estos versículos desde otra perspectiva. En el versículo 15 está hablando de la relación de Cristo con el Padre, porque dice que Él es la imagen del Dios invisible y que es el primogénito de toda creación. En el versículo 16 y 17 es la relación de Cristo con la creación. Versículos 18 y 19 es la relación de Cristo con la iglesia, donde dice que Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Y del versículo 20 en adelante es la relación de Cristo con la cruz, porque aquí nos habla de la reconciliación. Ese es un tema muy amplio también. Entonces vamos a dar lectura a los versículos 19 al 23. ¿Están listos con su Biblia? Les leamos. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Un tema teológico de aquí, de este pasaje, es la plenitud. En el versículo 19 dice que le agradó a Dios que su plenitud morara en Cristo. En el versículo 25 no lo hemos visto, pero dice que la palabra de Dios en toda su plenitud. Capítulo 2:2 también nos dice que riquezas de pleno entendimiento. En el 2:9 también dice, en Cristo mora toda la plenitud de Dios en forma corporal. Y en el 2:10, en Cristo, los destinatarios han recibido plenitud. La palabra plenitud viene del griego pleroma, que significa totalidad. Es otra declaración que hace el apóstol Pablo. El pastor hizo 8 declaraciones y esta es la número 9. La palabra plenitud se usa 8 veces en esta carta y 17 veces en todo el Nuevo Testamento. Quiere decir que es algo que tenemos que entender perfectamente. La plenitud alude a que en Jesucristo todos los atributos de Dios, sin excepción, tienen su morada en Él. Todo lo que es Dios en sí tiene su despliegue en Cristo. Los poderes, atributos y toda la plenitud de la deidad habitan corporalmente en Cristo, siendo Él totalmente Dios. Según el diccionario español, pleroma es un término derivado del verbo completar, pleró, que tuvo varias acepciones. Los gnósticos llamaban así a lo que estaba entre la divinidad y la materia, considerando como tal los espíritus, los iones, la inteligencia, las almas, todo lo que no es divino y no es material. Pudiéramos decir que es abstracto.
Estas son las herejías que mencionó nuestro pastor en el estudio pasado, o más bien en la introducción. Esa idea de complemento o realidad invisible y misteriosa quedó latente en la eclesiología de los primeros tiempos y fue aludida por diversos padres. Son 17 las veces que el término pleroma aparece como sustantivo en los escritos, sobre todo de Pablo. En algunos pasajes queda bien clara la idea de que toda la iglesia es Cristo, cabeza, y el pleroma, el resto. La iglesia es su cuerpo, el complemento, el pleroma, con el que se complementa a Cristo el Señor. Y tenemos una cita en Efesios 1:23 que dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está refiriéndose a la iglesia, y la plenitud de aquel es Jesucristo, que todo lo llena. Continuamos. Los falsos maestros usaban esta palabra para referirse mediante sus herejías a la totalidad de intermediarios semidivinos entre Dios y el hombre. Y así Pablo, usando esta misma palabra, lo refuta, atribuyéndole y refiriéndose a que la suma total de la deidad, de la potencia divina y los atributos divinos solo residen y habitan para siempre en Cristo. Habitar en el griego original es katoikeo. En él está y estará habitando la plenitud, la totalidad divina de Dios. Por ello es que Él es el máximo y perfecto agrado del Padre en quien se complace. ¿Recuerdan ustedes en el bautismo de Jesús cuando dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? También en el monte de la transfiguración lo volvió a repetir y dijo que era su Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Podemos hacer una referencia al templo de Salomón cuando él lo dedicó, y en 2 de Crónicas 6:18 dice: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que he edificado? Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Voy a mencionar la ecuación también que nos mostró nuestro pastor, una ecuación que dice: Cristo más nada igual a todo. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Salmo 16:11 dice que en Cristo tenemos plenitud y hay plenitud de gozo. En Juan 1:16 también dice: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Aquí lo que queremos enfatizar es que Salomón no podía entender que Dios habitara dentro de un templo, porque dice que Dios no habita en templos hechos de mano por el hombre. Pero cuando Jesús vino y habló con sus discípulos, dijo que su Padre y Él harían morada en el corazón del creyente. Qué hermoso, ¿verdad? Tener esa bendición de poder tener a Dios en nuestras vidas. Porque recibiendo a Cristo como nuestro Salvador personal, Él mora en nuestro corazón, si nosotros se lo entregamos completamente. Que Él tome el trono en nuestro corazón. Vamos a mencionar algunos versículos. Romanos 11:25, que nos habla también acerca de la plenitud. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión,
que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí se está refiriendo a nosotros. Romanos 11, versículo 11 y 12 dice: digo entonces, ¿acaso tropezarán para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Vamos a ver la versión Reina Valera, Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo y seas llenos de toda la plenitud de Dios es estar lleno de Cristo. Por eso en Cristo no necesitamos más nada. Con Cristo estamos completos y plenos. Cuando entramos en las profundidades de Efesios, vemos que la plenitud de Dios es la iglesia. El capítulo 3 de Efesios no trata de la organización de la iglesia ni de su formación, sino de la constitución de la iglesia. La iglesia no se organiza ni se forma. Ella se forja en nosotros naturalmente al conocer y disfrutar las múltiples riquezas de la vida en Cristo. Definimos de manera más elevada a la iglesia como la plenitud de Dios. Tal vez a algunas personas les inquiete esta aseveración y se pregunten, ¿cómo la podemos sustentar? Pablo afirma: a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Según el contexto, la iglesia en este versículo es la plenitud de Dios. Cuando en nuestra experiencia somos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, la iglesia llega a existir de manera práctica. Entonces Pablo declara: a Él sea gloria en la iglesia. Esta gloria es la expresión de Dios. Por lo tanto, en la plenitud de Dios se encuentra la expresión de Dios. Por ende, la plenitud de Cristo es la iglesia como expresión de Dios. Por eso le decimos la iglesia cristiana, la iglesia de Dios. Aquí vemos el tema de la plenitud. Ahora vamos a pasar a la reconciliación por la muerte de Cristo. Vamos a ver el siguiente versículo, el 20, donde dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Tenemos la versión, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, que lo dice de otra manera. Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. A veces cuando buscamos otra versión, como que entendemos más, como que nuestra mente se abre un poco más. Vamos a ver qué significa reconciliación. Sabemos que cuando una pareja pelea, se disgusta, dejan de hablarse, se rompe la armonía y dice que después se reconcilian, pues es hacer las paces. Pero aquí en el griego katayage, la reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo.
En el Nuevo Testamento se sugieren 3 aspectos de este cambio. Primero, una reconciliación de personas entre quienes ha existido un estado de enemistad, o sea, el hombre con Dios. Dios establece en la obra redentora de Cristo la base de esta cambiada relación de personas. Y tenemos unas citas bíblicas, Romanos 5:10 y 2 de Corintios 5:19. Nunca se dice que Dios se reconcilia con el hombre, sino que el hombre lo hace con Dios, debido a que es lo pecaminoso del hombre lo que crea la enemistad, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos citas bíblicas, Romanos 8:7, Colosenses 1:21, y el pecado, dice, precipita la ira de Dios, Efesios 2:3 y versículo 5. Número 2. Una reconciliación de condición, de modo que todas las bases de la relación de enemistad son quitadas y las bases de un compañerismo completo se establecen. En 2 de Corintios 5:18 al 20, que volvemos a repetir los versículos, y Efesios 2:16. Número 3. Una reconciliación que surge del cambio en el hombre inducido por la acción de Dios. El hombre no es reconciliado meramente porque su relación ha cambiado, sino porque Dios lo ha cambiado a él a través de Cristo, de modo que él pueda ser reconciliado. Romanos 5:11 y 2 de Corintios 5:18. A ver, aquí lo tengo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y 2 de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, la reconciliación proviene, por lo tanto, de Dios a través de Cristo para el hombre. De modo que no solamente las barreras de oposición al compañerismo que pudiesen existir en la gente pecaminosa sean removidas, sino que la base positiva para el compañerismo pudiese ser establecida a través de la justicia de Cristo imputada al hombre. O sea, quiere decir que ya no vamos a ser enemigos, sino que vamos a ser amigos nuevamente. Por eso menciona el compañerismo. Aunque el fundamento suficiente de la reconciliación está establecida en la obra redentora completa de Cristo, la reconciliación es la base sobre la que se establece el continuo compañerismo. Y repetimos otra vez Romanos 5:10, que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Él era la víctima idónea y perfecta. ¿Por qué? Porque era 100% hombre. No era la mitad, era 100% hombre. Él vino a nacer en la carne, dice Juan, el Verbo se hizo carne, para representar a la raza caída. Esto es, vivir como representante en la vida que debían haber vivido Adán y Eva, y no podían por el pecado, y morir como sustituto en la muerte que merecíamos, pues un hombre cayó y un hombre debe morir. También 100% Dios, quien por su perfecta divinidad constituye un sacrificio de peso y de un valor eterno, aceptable al trono de Dios, quien por ser Dios pudo aguantar la ira de Dios y salir victorioso. Y además por ser Dios,
pudo ofrecer algo que solo Dios tiene en sí mismo y que era necesario para pagar la deuda y hacer la obra de la redención, o sea, la vida, su vida misma. Por eso dice en Juan 3:16 que Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que todos seamos salvos. Él entregando su vida para que nosotros tuviésemos vida también. El triunfo de la cruz es garantizado por Jesús, quien es Dios mismo. Fíjense el triunfo de la cruz, cuando toda la demás gente que lo crucificó y aún Satanás pensó que habían vencido a Cristo, para él fue un triunfo. La reconciliación era necesaria, pues el pecado y nuestra maldad, nuestra iniquidad, creó ese estado de separación, más que un abismo, una distancia infinita entre Dios y el hombre, entre el Creador y criatura. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos impide acercarnos a Dios y el pecado impide que Él nos escuche. La única oración que Dios escucha de un pecador es la de arrepentimiento y la de confesión. Pero en base al sacrificio de Cristo en la cruz, Dios puede ofrecer y lo ofrece la reconciliación al pecador arrepentido que en fe acude a Él. Y es por eso que Pablo dice, se gloría en la cruz de Cristo. Y eso lo vemos en Gálatas 6:14. Dios le dice al pecador lo siguiente: yo he sufrido el castigo, he pagado la pena y la deuda por todos tus pecados y puedes venir a mí sin ningún problema. La paz ha sido hecha por y en Cristo. Vamos a ver la definición exacta de paz, que dice que ha sido disputada mucho. Para los griegos parecía referirse a una sociedad de orden y coherencia. Mientras no hubiera disturbios, todo estaba en paz. Para los romanos era la ausencia de conflicto alcanzada con el poder del Estado. Era el dominio de Roma, ¿verdad? En ese tiempo. Y para los hebreos, paz era un regalo de Yahvé basada en la respuesta adecuada de los humanos hacia Él, por cumplir la ley. Dios mismo estableció la paz al pagar el castigo por los pecados. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, 2 Corintios 5, 18, 19, que lo mencionamos varias veces anteriormente, dice: y todo esto proviene de Dios. Él tomó la iniciativa, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, Él mismo, que por su voluntad y designio hizo la obra de redención y reconcilió al mundo consigo mismo, nos ha encargado a nosotros, a su iglesia, ser embajadores y proclamadores de su paz, el ministerio de la reconciliación, quienes actuamos de parte del príncipe de paz. A ver, hermanos, si se fijan aquí, dice la obra de redención y reconciliación al mundo consigo mismo. Está hablando de dos diferentes, ¿qué se dice? Temas teológicos, lo que es la redención
es el pago por la sangre de Cristo, por nuestros pecados, y la reconciliación es cuando restablece la relación del hombre con Dios. Cuando dice que paz quiere decir del griego airein, unir lo que se había roto. Entonces aquí tenemos, espero que no se confundan, redención y reconciliación no es lo mismo, pero está en el mismo paquete, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice que Él nos redimió en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego en el 20 dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre pagó la redención y la sangre está haciendo la paz también. La sangre de Cristo ha hecho muchos milagros. Han sido muchas bendiciones para nosotros a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pablo dice a lo largo de toda su teología paulina, cuando dice todas es que son todas, que las cosas van a tener que reconocer el señorío de Cristo, postrarse y confesarlo como el Señor. Pero eso no quiere decir que sean reconciliadas, pues aún las de debajo de la tierra, condenadas a una eternidad sin Él en el infierno, se postrarán, se inclinarán y confesarán que Jesús es el Señor, aunque seguirán siendo condenados y no reconciliados por cuanto en su vida física terrena no lo hicieron. En Filipenses 2:10 lo explica bien, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando se refiere debajo de la tierra, es el infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que todo lo creado, habido y por haber, reconoce que Jesús es el Señor. Amén. Y todo esto en base a la sangre de su cruz, a la obra expiatoria de Cristo como el único y perfecto sacrificio por el pecado derramado enteramente, su sangre. Aquí viene otra palabra, obra expiatoria quiere decir la expiación. Expiación quiere decir el sacrificio perfecto, que a Dios le agradó, que le complació. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario dice que Él es nuestra expiación. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El sacrificio de Cristo ya estaba destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. También dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que en los planes de Dios ya estábamos nosotros, pero dice que es manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Postreros tiempos quiere decir después de que nació Jesús. Puesto que el pecado quita la vida, la paga o salario del pecado es la muerte. En Romanos 6:23 y Ezequiel 18:4 y 20, se requiere asimismo que la vida pague las deudas del pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado ha importado en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó
a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está, ha entrado en el mundo. La palabra entrado, no importado. Y Dios es el único que puede ofrecer su vida y cargar con el pecado de otros, pues es santo, perfecto y sin mancha, pero representado en su Hijo Jesucristo. Y lo hizo en la persona de Cristo, quien ofreció su vida por medio de su sangre para satisfacer todas las demandas y deudas del pecado de la humanidad, y así restaurar y reconciliar la relación entre creador y criatura, entre Dios y el humano. En el Antiguo Testamento, en Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y usted ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es cuando Dios está dando instrucciones acerca de los sacrificios. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí encontramos otra palabra interesante que debemos conocer, remisión. ¿Qué significa? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Remisión quiere decir borrar, lanzar al fondo del mar y no acordarse más de esos pecados. Dice que Él nos lavó, perdonó nuestros pecados y los echó al fondo del mar. El mensaje de la reconciliación de Pablo revela que Dios no solamente ha reconciliado al hombre con Él mismo, sino que Él ha reconciliado a todo el universo, a toda la creación con Él mismo. Él ha reconciliado todas las cosas para Él, ya sea que las cosas estén en los cielos o en la tierra. Eso lo leímos en el versículo 20. Dice que Dios ha reconciliado consigo todas las cosas a través de Cristo. El versículo 21 y 22 dice que Dios ha reconciliado a los que eran extraños y enemigos de Dios a través de Cristo, y se refiere aquí a los colosenses y a nosotros también. En el versículo 22, Dios tenía un gran propósito en la reconciliación, y es presentaros, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Quiere decir presentar al creyente perfecto. Y en el versículo 23 dice que Dios ha hecho condicional la reconciliación. Y ahorita vamos a ver por qué. Nos quedamos en el 21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, o sea, los creyentes de Colosas antes, ahora dice, os ha reconciliado. Extraños. La palabra significa alejado de alguien, separado por disgusto, significa estar alejado por sentimiento de indiferencia y enemistad. Y el hombre era extraño para Dios. Los creyentes también habían sido enemigos, y la palabra significa hostilidad, odio y rebeldía. Y solo piense por un momento cómo los hombres actúan con respecto a Dios, porque ellos lo ignoran, niegan su existencia, lo maldicen, lo desobedecen, lo blasfeman, lo profetizan falsamente, lo burlan, lo rechazan y lo sirven también falsamente. Advierta dónde ocurre la rebelión. Aquí dice en la mente y en los pensamientos. ¿Recuerdan ustedes también que en Efesios capítulo 2, vamos a ver donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La carta de Efesios y de Colosenses tienen muchos pasajes parecidos o iguales. Son cartas hermanas. También en el 2:10 dice, 2:11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Y esta es la reconciliación que Dios hizo en la cruz del Calvario. Dice que de dos pueblos, se está refiriendo al pueblo judío y a los gentiles. Uniéndolos, dice, en un solo pueblo, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Vamos ahora a los versículos en Colosenses 1 al 23. Ya vimos el 21, 22 y 23. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice que Pablo traza la tangente, o sea que ahora la línea dice directa hacia los lectores de la carta a los colosenses y hacia nosotros mismos también, ya que tanto ellos como nosotros ahora somos el ejemplo de la obra reconciliadora de Cristo. Y les recuerda a ellos y a nosotros también lo que eran y éramos en el pasado, y lo que son ahora y lo que serán en el futuro, haciéndonos una seria advertencia o dándonos una condición. El propósito de Pablo es mover a los colosenses a un autoexamen y que estas palabras les lleven a una más profunda, sincera y renovada adoración al Señor. A esas es como si el apóstol Pablo le dijese a los colosenses: todo lo que os he escrito sobre la obra redentora y reconciliadora de Dios en Cristo, vosotros sois la parte B de ella. Sois el ejemplo. No se trata de algo meramente teológico ni doctrinal. Esto es algo real y práctico. Tan real que ustedes mismos son los reconciliados. Y pueden ver algunos versículos en Romanos 8, 21 al 23, Efesios 2, 16 y Hebreos 2, 17. Primero, aquí Pablo les hace como una radiografía. Esto es un análisis de su pasado, el presente y también les habla del futuro. Dios, aun cuando estábamos en una abierta y obstinada rebelión contra Él, nos reconcilió consigo mismo, haciendo la provisión adecuada para que nadie pueda decirle a Él lo siguiente: yo estoy perdido y condenado porque Dios no ha hecho absolutamente nada por mí. No, nadie puede decir eso. Una persona está perdida porque persiste en la rebelión contra Dios. Cuando dice que éramos extraños, quiere decir alejados, cortados y separados de Él. Enemigos
dice que éramos aborrecedores en nuestra mente y la mente mueve al corazón y toma las decisiones. Éramos enemigos de su luz, con hostilidad, odio, resentimiento. Y solo basta ver la reacción de muchas personas cuando se les expone claramente el Evangelio. Muchos hasta se enojan, ¿verdad? Es por eso que en Romanos 12, 1 y 2 nos manda a transformarnos renovando nuestra mente mediante la palabra de Dios y no adaptándonos a este mundo, porque apenas así podemos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo enfatiza la humanidad de Cristo aquí en términos como cuerpo de carne y muerte? Para refutar las falsas enseñanzas gnósticas y espirituales que se infiltraron en la iglesia de Colosas, que tanto despreciaban todo lo que tenía que ver con el cuerpo, porque para ellos la materia era mala, así que Dios no pudo haber venido en carne. Por eso es que Pablo está hablando en su cuerpo de carne. Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, ¿recuerdan ustedes este pasaje? No en apariencia o porte extremo, sino en igual en naturaleza, esencia, poder, gloria, atributos. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en cuerpo de carne, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos habla también asimismo del futuro, es decir, la finalidad de la reconciliación. Una vez que hemos sido reconciliados, Dios nos santifica, nos separa de lo mundano y profano para servirle a Él y nos va preparando para estar un día delante del Dios 3 veces santo. El versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Recuerdan ustedes que en el pasaje anterior, cuando Pablo ora por los colosenses, que les habla de la esperanza del Evangelio que se refería a la vida eterna? ¿Sí recuerdan? Que era el fundamento de la fe y del amor. Entonces nos habla asimismo del futuro, que una vez que hemos sido reconciliados, Dios nos va a santificar. Y Efesios 1, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje encierra el ministerio de la reconciliación. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, santos se refiere a la nueva posición que el creyente ocupa en su relación con Dios, porque ha sido separado del pecado y apartado para Él, mediante la imputación de su divina justicia. Y eso lo pueden ver en Romanos 3, 24 al 26. Entonces Dios considera a los cristianos tan santos como a su amado Hijo, irreprensibles, sin mancha y sin culpa. Además, inicia en nosotros un proceso que va a durar toda nuestra vida aquí.
un proceso llevado a cabo por su Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, donde nos va transformando y haciendo cada vez más parecido a su Hijo. Esta es la santificación y tiene un triple propósito. Número 1, presentarnos santos, separados totalmente del pecado. Presentarnos sin mácula ni mancha a la imagen y semejanza del varón perfecto que es Cristo. Y presentarnos irreprensibles o irreprochables, donde nadie nos podrá acusar jamás, ya que Dios está a nuestro favor. Y puede usted leer el pasaje en Romanos 8, 31 al 39. Y les digo de qué se trata. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y continúa este hermoso pasaje. Éramos pecadores y necesitábamos redención. Éramos enemigos de Dios y necesitábamos reconciliación. Y ambas se consiguieron mediante Cristo y este crucificado. El versículo 23 dice que es una oración condicional, es decir, que la reconciliación, la justificación y la santificación tienen su sentido en la partícula condicional de cómo empieza este versículo 23. Pablo hace esta solemne advertencia para que los colosenses no se dejen arrastrar por herejías que habían entrado en la iglesia y que se mantuvieran fundados y fundamentados sobre la roca. Mateo 7, 24 y 27 habla del pasaje de los 2 cimientos del hombre que construyó su casa sobre la roca y que nosotros debemos seguir ese ejemplo de construir sobre la roca. Se denota o percibe una acción de responsabilidad nuestra. ¿Cuál es? Dice permanecer en la fe, con una fe perseverante en Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador. Hebreos 6, 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Número 2, fundados y firmes en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles como el fundamento ya establecido. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y punto 3, sin moveros, inconmovibles en la esperanza del mensaje del Evangelio y no volviendo a la anterior condición de desesperanza. Y aquí también Pablo aprovecha que ha nombrado al Evangelio para afirmar no tiene límites ni barreras y que llegó hasta el epicentro del mundo, entonces en ese tiempo Roma, en apenas 30 años, porque es el mensaje y el poder de Dios para la humanidad entera y será predicado en toda ella, en todos los rincones de la tierra. De este mismo mensaje, de ese mismo evangelio, Pablo fue hecho ministro, fue un diácono para servir, y esto fue para él, como lo debe ser para nosotros, un glorioso privilegio, aunque le costó la vida en ello. Y podemos leer 1 de Timoteo 1, 12 al 16. Y con esto concluimos hasta el versículo 23. Muchas gracias por su atención, hermanos, que hayamos entendido la reconciliación
y el fundamento donde debemos estar firmes y sin movernos. Que Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra bendita, Señor, que siempre habla claramente a nuestras vidas. Ayúdanos a valorar, Padre, este sacrificio de tu Hijo amado en la cruz. Gracias por esa reconciliación, Padre, porque ahora tenemos paz contigo, Señor, y tenemos también la paz de Dios en nuestras vidas. Bendice a los que nos escucharon en esta noche, Señor. Bendice sus mentes, sus corazones, Padre, para que podamos seguir aprendiendo de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.